Hola a todos, qué alegría volver a tenerlos en este espacio tan importante en donde vamos a tener la oportunidad de hoy reconocer una opción importante en el proyecto de vida de muchas personas, sobre todo de aquellas que pertenecen a esta maravillosa industria de la construcción, el tema del emprendimiento. Y en este tiempito que vamos a compartir, la idea es poderles presentar un planteamiento importante alrededor del emprendimiento y el valor del emprendimiento. Son muchas las situaciones que hoy estamos viviendo, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, después de esta pandemia que nos ha planteado tantas dificultades, pero a su vez que ha generado oportunidades. Y el emprendimiento resulta ser una de esos ejes centrales que no solamente una sociedad o un país tiene, sino que en lo individual nosotros podemos llegar a tener, sobre todo cuando se trata de llevar a un siguiente nivel nuestras capacidades, nuestros conocimientos, nuestros escenarios productivos desde lo individual. Esta industria en particular es una industria que se presta mucho para poder generar emprendimientos, para poder crear empresas pequeñas, medianas o microempresas, sobre todo porque está fundamentada en algo que es importante, que es el saber hacer. Por eso hoy el SENA y en particular quien les habla, Carlos Gamba, Coordinador Nacional de Emprendimiento, ha aceptado esta invitación gustosamente para poderles entregar elementos, insistimos, que quizás lleven a que uno de los dilemas más importantes que tenemos los emprendedores es si es el momento o no, si finalmente vamos a emprender o no lo vamos a hacer. Por eso, este planteamiento inicial es si emprender o no es una opción en el sector de la construcción. De tal suerte que, bienvenidos, nuestra intención es dejar algunos elementos reflexivos, pero aún más allá de eso, nuestro fin superior es que así sea una persona que hoy está aquí, una persona en medio de tanta gente que nos está escuchando, tenga la posibilidad de decidirse a emprender. E insisto, en una industria tan dinámica, una industria tan importante, una industria que es clave en la reactivación económica de nuestro país. Bien, contarles en principio que si bien es cierto, estamos hablando de emprendimiento hace mucho tiempo en torno a lo que significa las políticas públicas, en torno a lo que significan esas grandes apuestas empresariales, esas grandes compañías que anuncian su progreso y su éxito y que en sus historias, que son historias, entre otras cosas, muy motivantes, testimonios de éxito, nos ponen pues en términos de pensar quizás que el emprendimiento, wow, es algo moderno o es algo reciente. No, la verdad no. Si bien es cierto, ha tenido una dinámica en los últimos 20 años, en los últimos tal vez 30 años en algunos países, en el caso de Colombia, nosotros ya vamos para la tercera década de apoyo para el emprendimiento de una manera muy significativa, que entre otras cosas hace que Colombia sea en América Latina uno de los países de mayor actividad emprendedora, pues realmente el emprendimiento siempre ha acompañado al hombre. Y los seres humanos hemos tenido que manejar dos grandes situaciones. Emprender por necesidad, porque necesitamos solucionar un problema, porque tenemos una necesidad importante que atender, porque tenemos que adaptarnos, porque tenemos que sobrevivir por algún tipo de necesidad, ¿cierto? El hombre ha venido emprendiendo. Cuando uno revisa todo lo que ustedes puedan ver, todo lo que podamos ver a nuestro alrededor, como construcción, como obra del ser humano, en esencia, esto está respaldado por la actitud emprendedora, por el comportamiento emprendedor del hombre. Y hay otra parte de los emprendimientos que se generan en el mundo por oportunidad. Es decir, esa opción que el hombre ve o de innovar o de crear o de mejorar lo que ya existe. Al final, el primer gran mensaje que tengo para todos ustedes, para todos quienes hoy nos están escuchando, es comprender que el emprendimiento es algo que es innato al ser humano, que el emprendimiento ha acompañado a la humanidad y a la evolución de la humanidad, y que el emprendimiento es un elemento que representa progreso en cualquier instancia, en cualquier escenario de la vida misma. Entonces,
Aquí partimos de un principio elemental, es todos somos en potencia emprendedores. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia? Ah, bueno, el escenario y las condiciones y los proyectos que yo tenga. Yo puedo ser emprendedor y me entiendo como emprendedor cuando creo una iniciativa productiva, cuando creo una unidad productiva, cuando creo una empresa. Pero también las grandes compañías hacen emprendimiento, es lo que se denomina como emprendimiento corporativo, cuando una gran organización mejora un producto, crea un nuevo servicio, mejora un proceso o establece una nueva línea productiva. Ahí se está generando un emprendimiento corporativo. ¿Por qué? Porque al final del día es la alta gerencia la que está mandando esa línea, la que está invirtiendo, la que está empujando alrededor del tema. Pero un tercer tipo de emprendimiento es lo que llamamos el intraemprendimiento. Es cuando muchos de ustedes seguramente lo han reconocido, cuando nosotros en una compañía o una empresa a la cual pertenecemos logramos innovar, logramos proponer nuevas ideas, logramos mejorar los procesos, logramos establecer unas mejoras significativas que al final a nuestra empresa, a la empresa a la cual le prestamos nuestros servicios, les genere nuevos productos, les permita entrar en nuevos mercados, les permita diferenciarse de la competencia, entre otras grandes cosas. Al final del día, tanto el emprendimiento como su elemento base que permite crear nuevas empresas, como el emprendimiento corporativo o el intraemprendimiento, son elementos que van a permitir en un momento determinado mejorar condiciones de ingreso, condiciones de productividad, condiciones de mercado, condiciones de innovación. Entonces, aquí esa es la primera idea fuerza. Todos en esencia somos emprendedores. Pero ojo porque aquí el emprendimiento no es el mismo en el que nos encontramos actualmente al de hace 10 o 20 años atrás. En esta industria, seguramente ustedes quienes me escuchan y yo lo he vivido, si uno empezara a revisar un poco la evolución que ha tenido, pues eventualmente nosotros hemos conocido a mucha gente y ustedes son muestra de ello, de lo que significa emprender en el sector. Pero un emprendedor, es decir, lo que normalmente conocíamos o conocemos como el maestro, como el carpintero, como el ornamentador, como todos esos grandes oficios que giran alrededor de esta industria, pues en esencia eran emprendedores. Pero ese ejercicio emprendedor de 10 o 20 años atrás ya no es el mismo de ahora. Y si aquí quienes hacen parte de esta charla, quienes hacen parte de este gran ejercicio reflexivo y de apoyo a esa fuerza emprendedora que ustedes tienen, me están escuchando, seguramente, y hay gente joven acá, seguramente me van a dar la razón. ¿Y por qué? Porque el emprendimiento y la innovación en pleno siglo XXI está enmarcado en una serie de desafíos y de cambios tecnológicos. Lo cual, cuando yo decido ser emprendedor, no solamente va a representar una solución individual, sino que en las condiciones en que nos encontramos va a convertirse en un instrumento muy poderoso que genera riqueza, que genera crecimiento, que genera equidad social, insisto, no solamente desde lo individual y familiar, sino también desde lo social, desde el concepto de sociedad. ¿Y por qué lo menciono? Porque aquí viene un momento claro, y es que emprender en el sector de la construcción hoy por hoy va a demandar unas condiciones distintas. ¿De acuerdo? Y va a demandar unas condiciones distintas por los tiempos que estamos manejando, por el entorno en el que nos encontramos, por los grandes cambios que se han dado en muchos factores, en muchas dimensiones, en la salud, en los hábitos de consumo, en la dinámica productiva, en los procesos mismos. Ya hoy por hoy, si yo reviso lo que significa, por ejemplo, emprender en cualquiera uno de los subsectores que conforman el gran sector y la gran industria, pues de alguna manera va a estar acompañado de tendencias tecnológicas. Entonces, por esa razón, quienes van a decidir hoy emprender, hoy porque hoy es el momento, o quienes van a mejorar el emprendimiento en el que se encuentran hoy justamente, deben tener en cuenta lo que está pasando en el entorno, lo que está pasando en la industria, lo que está pasando en el mercado. ¿Y por qué lo menciono? Porque si ustedes revisan, digamos que el tema de la industria de la construcción es un tema que ha acompañado al hombre desde sus albores, desde su origen. Por allá en el 2015 se publicó un estudio muy interesante de unos investigadores franceses, belgas, chinos, ingleses americanos, en donde encontraron tal vez la construcción más antigua
de lo cual se pueda tener conocimiento alguno. 176.500 años. Y una construcción en una cueva gala francesa, en Bruniquel, que es un estado, un sitio, un lugar al suroeste de Francia, en donde quizás allí, insisto, existen los vestigios de lo que es una necesidad humana, ¿cierto? Alrededor de su condición de vivir, de bienestar. Y eso contrasta con lo que, a pesar del tiempo, de lo que ha significado la evolución del ser humano, esta industria ha evolucionado con el hombre. Y hoy por hoy, pues la industria tiene a mi modo de ver, una gran oportunidad, sobre todo para la micro, la pequeña y la mediana empresa en materia de emprendimiento. ¿Por qué? Porque la necesidad existe. Y la necesidad existe de una obra que puede ir desde una casa sencilla, una remodelación, una construcción adicional, hasta obras magnas en términos de puertos marítimos, de vías de cuarta generación, de complejos habitacionales, de complejos industriales, en donde siempre se va a necesitar ingenieros, arquitectos, mano de obra, que eventualmente tiene dos formas de conectarse. Y la gran mayoría se conecta a través de personas y de emprendedores que están haciendo ese complemento en esas grandes construcciones, en esas grandes orientaciones. Lo cual implica la segunda gran idea. Esa industria, como casi no sucede en la gran mayoría de las industrias, tiene un gran potencial para el ejercicio, para la actividad emprendedora. Por lo tanto, aquí viene, insisto, el segundo mensaje. Vengan, ustedes que pertenecen a este sector, ustedes que pertenecen a esa industria, tienen una enorme posibilidad de emprender. No la pierdan. Aquí hay una gran opción. Pero para que eso ocurra, hay que reconocer que el sector de la construcción tiene oportunidades por ser básicamente que un negocio esencial para la sociedad. Y eso implica, insisto, un potencial maravilloso en torno a lo que es la micro, la pequeña y la mediana empresa. Pero no nos perdamos de vista esto, y es por qué hablamos de emprendimiento. Por qué resulta tan atractivo el tema de emprender para el caso de nosotros, para el caso de ustedes y por qué estamos aquí invitándolos a este ejercicio? En primera instancia, porque hay unas ventajas desde lo individual. Es decir, cuando yo soy emprendedor, logro muchas cosas, ¿cierto? Que no podría alcanzar siendo empleado. Y con esto no quiero decir que es ser mejor empleado o mejor emprendedor. Lo que quiero significar es que el emprendimiento comparado con la empleabilidad sí tiene unos elementos importantes que quizás llame la atención, insisto, a alguno de ustedes, ojalá a todos, pero si fuera solamente una persona a la que hoy después de esta charla saliera con la determinación de emprender, eso ya hizo que valiera la pena este tiempo, eso ya hizo que valiera la pena este encuentro, eso ya hizo que valiera la pena este diálogo reflexivo. Primero, cuando uno es emprendedor, y lo digo porque soy emprendedor y llevo más de 20 años trabajando en este programa tan importante que tiene SENA de emprendimiento, liderándolo hace 8 años y aprendiendo todos los días de los emprendedores. Porque este ejercicio está en la gente, este ejercicio está en el territorio, este ejercicio está en los distintos sectores. Este ejercicio emprendedor es maravilloso cuando uno lo revisa, cuando uno lo ve, cuando uno logra estos testimonios, como es el trabajo del emprendimiento en ese sector. ¿Qué genera? ¿Qué ventajas tiene el ser emprendedor? ¿Qué ventajas tiene el emprender? Para uno, desde lo individual, autonomía, generación propia de ingresos, potencialización de saberes. Uno de los grandes elementos que tiene esa industria que posee como ventaja comparativa en el capital humano en ustedes es que el emprendimiento en ese sector se basa en el saber hacer. Un fontanero, un carpintero, un soldador, cualquiera una de las personas que hoy me están escuchando tienen esa gran capacidad y tienen esa diferencia. Su saber hacer, pues lo pueden utilizar de dos maneras. O van a una empresa y se emplean y su trabajo, su saber hacer es una moneda de cambio por el cual ustedes reciben un salario. Bueno, con una condición y es que de año a año usted puede aumentar el 1, el 2, el 3 o el 4%, que es lo que genera el aumento decretado por el gobierno nacional, ¿m? Año tras año. Mientras que en el emprendimiento usted puede tener unos enormes posibilidades en términos de potencializar sus saberes, de generar ingresos y progresar y generar escalabilidad profesional.
Les va a permitir también libertad financiera. Un buen emprendedor con un buen ejercicio de organización alrededor de su emprendimiento le genera realmente una posibilidad interesante de libertad financiera. Y algo importante, muchos de ustedes se animan cuando arrancan los emprendimientos a poder luchar por unos objetivos tanto personales como profesionales y de vida. Ahora, el emprendimiento también representa ventajas para el país. En las circunstancias que estamos actualmente, con todo lo que nos ha dejado la pandemia, destrucción de tejido empresarial, generación de altos niveles de desempleo, brechas de inequidad social y todo eso que no solamente afecta a Colombia, sino que viene afectando al mundo entero, pues de alguna manera nos pone en una situación muy difícil. ¿Cuántos de ustedes han pasado meses buscando un empleo? ¿Cuántos de ustedes han pasado hojas de vida sabiendo lo que saben, generando ofertas de valor agregado tan importantes y no han logrado empleo? Y no porque no se quiera, no porque no haya la voluntad del sector empresarial. Lo que pasa es que tenemos una situación bastante difícil. Por esa razón, el emprendimiento, desde la óptica social, también tiene unas ventajas. Genera progreso, permite crecimiento, hay potencialización de desarrollos, genera equidad, porque al final del día no importa mi condición económica, si realmente yo tengo un conocimiento previo, si realmente soy bueno en lo que hago, genero soluciones, propongo iniciativas, pues siempre habrá alguien que esté dispuesto a pagar por mi servicio. Por eso, al margen de la condición económica, nosotros como emprendedores podemos provocar ese salto y generar ese cierre de brechas sociales porque estamos alrededor de nuestros ingresos, alrededor de nuestro trabajo, generando una opción de aumentar nuestra calidad de vida. Genera productividad. Miren que cuando uno es un muy buen emprendedor y genera muy buenas soluciones y se junta con grandes proyectos en este sector, uno está contribuyendo al incremento de la productividad de esos proyectos, de esas grandes obras, de esas grandes compañías con las que uno puede trabajar alrededor de proveeduría, alrededor de contratos específicos, entre otras cosas. Y además es una dinámica que implica trabajo colaborativo. Eventualmente el emprendimiento no es una actividad solitaria y en eso creo que es importante hacer énfasis. Cuando yo voy a emprender, yo tengo siempre que estar buscando la posibilidad de tener en el ejercicio emprendedor la posibilidad de convocar a otras personas, de generar un gran equipo de trabajo. ¿Dónde están las oportunidades del sector? Este es el tercer mensaje. Entonces, el primer mensaje es que el emprendimiento está con nosotros. El segundo mensaje es que emprender tiene unas ventajas importantes y que al final del día es mi decisión. Un tercer mensaje, este sector tiene grandes oportunidades. Y cuando uno revisa, un poco como para ponerlo en términos muy naturales, ¿dónde está la platica? ¿Dónde uno puede generar esas posibilidades? Hay dos grandes premisas que quiero que ustedes se lleven el día de hoy y quiero que lo piensen realmente de forma seria. Uno es la dinámica del sector. Este sector, insisto, es muy propicio, es muy atractivo para poder generar alrededor de la industria, alrededor del sector, emprendimientos. La dinámica en términos de lo que es el sector implica que no siempre las obras arrancan de cero. Hay obras que están orientadas a remodelar edificaciones, ampliaciones, mejoramientos de proyectos y construcciones. Hay muchas posibilidades en donde yo, con un saber hacer, con un oficio muy bien estructurado, puedo encontrar posibilidades de emprender. Eh, yo tengo la posibilidad de invertir mi tiempo y mi esfuerzo en tocar puertas para que me den empleo o en generar y proponer soluciones para poderlas monetizar, es decir, para encontrar la plática. Alguien con una muy buena propuesta de valor agregado como emprendedor va a encontrar a otra persona que está dispuesto a pagar por ese servicio, por ese producto. Pero el otro referente, no lo pierdan de vista, es la tecnología y los nuevos hábitos de consumo. La pandemia nos ha llevado a potencializar algo que tiempo atrás, un año y medio atrás, casi que estaba muy, pero muy, digamos que débil en términos de proceso, que es el trabajo desde casa. Solamente si ustedes se fijaran en eso, solamente en eso, no se alcanzan a imaginar, o seguramente algunos sí, porque ya están en este proceso, las oportunidades que se están dando frente solamente a dos elementos claves. El primero de ellos son los estilos de vida. Hoy por hoy, eh, después de la pandemia, la famosa realidad que traíamos hasta el 2019, ¿cierto? No va a volver. Realmente no va a volver. Lo que va a ocurrir es que se van a generar unos cambios, se van a generar unos planteamientos que implican un nuevo estilo de vida en las personas
y consecuentemente unas nuevas demandas por servicios. Pero si a eso se le suma la tecnología, en esos nuevos hábitos de consumo y en la tecnología también hay unas enormes posibilidades para que ustedes logren emprender, para que ustedes entren en una lógica y en una dinámica en donde por las condiciones que tenemos, por lo que nos está provocando la pandemia, van a encontrar una gran opción para emprender, para buscar la práctica, para encontrar ingresos a partir, insisto, de lo que ustedes saben hacer muy bien. ¿Dónde está el secreto? Si hubiera algún secreto. Pero muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, no sé, a veces me da como susto, a veces me da como angustia, prefiero tener un sueldito pues bajito pero seguro, pero bueno, todo esto son ciclos. Muchos de ustedes y por la propia, digamos, naturaleza del negocio, tienen contratos por obra y muchas veces ustedes trabajan en un ciclo corto que es donde inicia la obra, termina la obra y nuevamente viene ese proceso de estar buscando quién lo llame a uno, dónde le den una posibilidad de desempeño laboral y demás. Pero si usted decide ser emprendedor, solamente quiero que se fije en 5 cosas. Primero, eso está en usted, en el optimismo, en la esperanza y en esa capacidad de resiliencia que todos tenemos, pero también en la autoeficacia y el aprendizaje. Y me refiero a esto, ¿por qué? Porque muchas veces la gente cree que emprender es algo así, sencillo. Abro un tallercito o marco y timbro unas tarjetas y le entrego a mis vecinos y le entrego a mis amigos. No, 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 no solamente eso, siendo eso necesario. No, aquí hay que establecer unas dinámicas distintas, tener claridad de lo que significa la disciplina. Creo que ustedes lo saben, en el sector, en el gremio de los mecánicos, en el gremio de los constructores, en el gremio de los ornamentadores, en el gremio de los carpinteros, existe, por ejemplo, un paradigma y es que son incumplidos, que a veces no hacen un buen trabajo, que a veces no son muy finos, como que ese paradigma en general. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ¿eso qué implica? Que si yo voy a emprender, yo tengo que tener claro todo este concepto de disciplina, de autoeficacia, en la estructura de manejar mis clientes, en el servicio que ofrezco, en la calidad del servicio, en la manera de estructurar mis productos y servicios, en todo eso. Y obviamente eso está secundado por el aprendizaje. Hay que aprender. Ustedes tienen mínimo un celular, ustedes tienen mínimo la posibilidad de conectarse a la biblioteca más grande del mundo que es Google. Muchos de los consejos que yo normalmente replico en los emprendedores de este sector o de otros sectores es que tenemos que estar abiertos al aprendizaje, tenemos que saber qué pasa en la industria a nivel mundial, cuáles son las tendencias, en dónde están los mejores negocios, en dónde están las mejores apuestas, qué es lo que hacen los grandes empresarios en esta materia o los grandes emprendedores y cómo lo hacen. Por lo tanto, es importante, insisto, el aprendizaje en este sentido como un referente fundamental que está en usted mismo. Miren lo interesante, aquí hago el llamamiento es a que estas 5 características son de ustedes. No tienen que ir a buscar a otro lugar. Son propias. Y allí es donde está ese cuarto mensaje. Si usted decide ser emprendedor, realmente el secreto está en ustedes mismos. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de emprender? Parte de la experiencia, insisto, de más de 20 años trabajando con emprendedores, les deja a uno muchísimos, pero muchísimos aprendizajes. Pero quiero hoy hablar de 4 factores en este espacio que ustedes muy gentilmente y de manera muy generosa han querido compartir con nosotros. Uno, hay que identificar problemas, desafíos u oportunidades en el sector para generar soluciones monetizables. Y cuando digo soluciones monetizables, es que su trabajo se convierta en una solución para alguien que tiene un problema, para alguien que tiene un desafío o sencillamente para algo o alguien que nos ofrece una oportunidad. Lo que usted proponga, lo que usted establezca como solución, ojo, porque ahí es donde está el dinero, ahí es donde está la posibilidad de hacer un intercambio, ahí es donde está el hecho que alguien toque la puerta y me diga, oiga, Carlos, eso que usted está ofreciendo me parece genial, ese servicio que usted está ofreciendo es el que necesito y voy a pagar por eso. Dos, conocer la industria, saber cuáles son sus tendencias, mirar cuál es el mercado, determinar qué es lo que quieren los clientes. Miren, a veces encuentro historias tan sencillas que uno dice, por Dios, ahí está la plata, de gente que necesita un servicio a tiempo, un servicio 24 horas, un servicio garantizado, un servicio a la medida. Y ahí, en esas condiciones del mercado, en esos hábitos de consumo de las personas, en esas tendencias de la industria, no importa el nivel de que estemos hablando, está la posibilidad de que yo pueda potencializar mi emprendimiento. Tres, hay que identificar la competencia.
En eso también hay competencia como la hay con las grandes empresas, como la hay con otros sectores, como la hay con otras industrias. Yo debería revisar qué cosa, mi competencia, para saber cómo lo hacen ellos y yo poder hacer algo mucho mejor, innovando y diferenciándome en el tipo de servicio, en el tipo de producto que genero, en el servicio al cliente. Yo voy a conquistar la voluntad y la decisión de compra y de recompra por parte de mis clientes. Mire, en esto muchas veces ocurre. A mí me prestan un servicio en mi apartamento y se olvidaron de mí. Yo recibí el servicio, yo pagué, el señor se fue y ni siquiera soy parte de su base de datos. Ni siquiera algún día obtengo una llamada para decir, don Carlos, estoy aquí para servirle, cuénteme cómo va su cocina, dígame, necesita mantenimiento, cuénteme cómo va esa remodelación del baño, necesita que pasemos a revisar. Cero. ¿Y ahí qué está pasando? Que sencillamente el emprendedor vino, vendió un servicio, una solución, yo le pagué, salió y se fue, y ni siquiera se fijó que había una posibilidad de recompra. Entonces, ojo con eso. Allí hay unos elementos importantes que ustedes como emprendedores pueden potencializar a la hora de establecer unos lazos de conexión con sus clientes o con el mercado. Y cuarto, tener un buen equipo de trabajo. Miren, el emprendimiento es una carrera que se tiene que hacer de relevos, que se tiene que hacer en equipo. El emprender solo no funciona. Si usted cada vez más con un muy buen servicio va ampliando su mercado, en algún momento va a ser humanamente imposible que usted atienda a 1, 2, 3, 4, 5, 6 clientes a la vez, en donde todos quieren el mejor servicio, en donde todos quieren el menor tiempo posible, en donde todos quieren el mejor precio, en donde todos quieren trabajar con usted por su estilo, por su calidad, por su calidez, por su empatía, por su experiencia. Conforme equipos de trabajo con sus colegas y generen emprendimientos, generen servicios complementarios que les permita tener claridad de su negocio y un buen manejo financiero, que es bien importante en este sentido. ¿En quién me puedo apoyar? Muchas veces mis emprendedores o nuestros emprendedores hablan de que pues muy chévere emprender, muy interesante la idea, pero plata no tengo. El capital para emprender es importante, pero no es lo más importante. Miren, si usted es un buen emprendedor y arranca sin capital, en principio usted va a encontrar muchas posibilidades. Se trata de ubicar. ¿Cómo lo puede ubicar? O en el ecosistema emprendedor, en donde organizaciones como el SENA, desde el punto de vista público, pero también hay otras organizaciones públicas y la empresa privada logran generar oportunidades. Y oportunidades no solamente en materia de capital, oportunidades en materia de capital, oportunidades en materia de conocimiento, de aprendizaje, de conexiones de valor. Muestra de ello es hoy lo que estamos haciendo, generando alianzas entre el sector público y la empresa privada, y en donde los gremios y los sectores, sobre todo en la construcción, resultan ser importantes. O también constituyendo elementos importantes con equipos, con conexiones, con redes. Mire, familias, amigos, gente que cree en el emprendimiento, expertos en temas específicos, colegas, emprendedores que ya arrancaron y que quizás nos pueden ayudar y contar cómo hacer mejor y más fácil y efectiva la ruta. Lo que quiero decir acá es que en Colombia, hoy por hoy, hay muchas opciones para emprender. Hay una política pública, hay entidades focalizadas en el emprendimiento, hay empresa privada interesada en apoyar el emprendimiento y a los emprendedores. Se trata de que ustedes realmente cuando decidan emprender, busquen, logren focalizar las oportunidades que en esta materia hay y las logren aprovechar, las logren potencializar. Oportunidades hay y muchas. Lo que pasa es que a veces uno no logra desprenderse del día a día, alzar la mirada y revisar qué nos puede ofrecer este escenario emprendedor, empresarial, para poder constituir, para poder materializar nuestros sueños. Quiero cerrar con un mensaje final. La gran diferencia entre quien es emprendedor y no lo es radica en tres grandes elementos. Uno, actitud emprendedora. Si usted, quien me está escuchando, si usted, quien me está viendo, tiene la actitud emprendedora, realmente lo felicito. Es el mejor comienzo para cualquier emprendedor que podamos visualizar o que podamos tener frente a nosotros. Segundo, la intención. A pesar de que yo pueda tener una actitud emprendedora, yo necesito tener intenciones, yo necesito ver oportunidades, yo necesito construir soluciones, yo necesito ir hacia el emprendimiento. Pero no basta, no se pueden quedar ahí. El tercer elemento se llama comportamiento emprendedor. Es decir, tome la decisión. Es necesario determinar cuál es el momento propicio,
cuáles son las condiciones que yo necesito y cuál es el elemento fundamental que provoque tomar la decisión. Usted conoce un oficio, usted tiene experiencia, el sector lo necesita, hay un mercado activo, hay posibilidades y oportunidades para emprender. Creo que el momento es hoy. Creo que el ejercicio está en usted, que la diferencia la hace en el momento en que usted decida emprender. Emprender tiene sus ventajas. No es un camino muy fácil, pero sí es un camino que se compensa fácilmente, que genera grandes beneficios, pero sobre todo que le permite a usted potencializar lo que sabe hacer, lo que ha aprendido de su amigo, de su papá, de su familiar o de la empresa donde trabajó o de la empresa donde está trabajando. Anímese. Aquí hay grandes oportunidades. Ojalá el emprendimiento sea una opción de vida para usted, para su familia y para la sociedad. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.